días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 8 de febrero de 2026. Son las 8:22, 7:22 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿crees que el batacazo del PSOE en Aragón será como el de Extremadura? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad del día con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Bueno, comenzamos un día que puede marcar un antes y un después en la política española. Son las 8:23 en estos momentos y no es para menos, porque en un poco más de media hora, a las 9 en punto de la mañana, van a abrir todos los colegios electorales. Hoy se celebran en Aragón las elecciones autonómicas. Esta región, ubicada en el nordeste de España, cuenta con un censo aproximadamente de más de 1 millón de personas, a las que además también tenemos que sumar los 44.000 residentes en el extranjero que tienen derecho a voto. Así que hoy vamos a estar muy pendientes en el radio de todo lo que ocurra en Aragón. Por cierto, que todos los oyentes van a poder disfrutar esta misma tarde-noche de un programa especial aquí en la casa, en el radio, en directo, con el minuto a minuto, con todo lo que suceda, el escrutinio de lo que va ocurriendo allí. Por provincias, Zaragoza concentra la mayor parte del electorado, seguida de Huesca y Teruel. Va a ser, como decimos, a las 9, cuando se abran los colegios electorales en Aragón, y estén en juego 67 los 67 escaños del Parlamento Autonómico. Hay varias cosas importantes, pero antes de saber cómo se reparten los escaños, vamos a explicar por qué estos comicios son tan importantes para la política española. Porque es verdad que son comicios que se celebran allí en Aragón, pero pueden marcar un antes y un después a nivel nacional. En primer lugar, porque se trata de unos comicios con una clara lectura nacional, porque podrá ser una condena absoluta de los aragoneses a todas las situaciones inéditas que ha provocado o en las que se ha visto involucrado el gobierno de Pedro Sánchez. Son las primeras elecciones que se producen después del trágico accidente de Adamuz, toda la crisis ferroviaria. Una visión nacional que se aprecia más si cabe, porque además la candidata socialista es Pilar Alegría, una exministra de Pedro Sánchez y hasta hace nada portavoz del Gobierno de España. Por eso es importante a nivel nacional. Sería un duro castigo para Pedro Sánchez, pero también en segundo lugar porque, atención, 11 politólogos publicaron en el año 2015 un libro llamado Aragón es nuestro Ohio. Ohio es importante porque el partido que gana allí, en Ohio, en Estados Unidos, suele ser el que luego gobierna en el país, en Estados Unidos. Y esto ha ocurrido en 46 de las 56 elecciones presidenciales estadounidenses. Bueno, pues algo similar ocurre en Aragón. El partido que gana en esta comunidad, por norma general, ha habido alguna excepción, pero por norma general suele acabar gobernando luego en España en las siguientes elecciones generales. Aragón es tradicionalmente bipartidista. Su tendencia política suele oscilar entre el Partido Popular y el PSOE. Desde 1983, el PSOE ha conquistado mayor parte de los votos en 6 ocasiones y el PP en 5, las mismas veces que las generales y de manera sucesiva. Es decir, cuando un partido gana las elecciones autonómicas, aquí en Aragón seguidamente gana también a nivel nacional. Ponemos ejemplos. Ocurrió con el PSOE en Aragón y con Felipe González, ocurrió también con el Partido Popular y José María Aznar, y más tarde volvió a repetirse lo mismo con José Luis Rodríguez Zapatero, con Rajoy e incluso con Pedro Sánchez. Y por último, es importante destacar que son elecciones importantes también para la propia región, porque en Aragón hay un serio problema a nivel económico debido a que pierde habitantes en 3 de cada 4 municipios. Y si nos fijamos en el Instituto Nacional de Estadística, se espera que en el año 2031 dice que la comunidad puede perder hasta casi 100.000 habitantes debido a la despoblación. Esto puede ir desencadenando en pérdida de valor de inmuebles y negocios, en un aumento del desempleo, en la reducción de la resiliencia económica, el aumento de la presión fiscal o el deterioro del medio ambiente. Por lo tanto, los partidos políticos se han enfocado mucho en todo esto, en todos estos problemas, para convencer a los aragoneses. En los últimos días se han publicado encuestas. Ya saben que no se puede publicar encuestas a última hora, que está prohibido, algo completamente llamativo, que no sabemos
sabemos el porqué, se prohíbe las encuestas. Más que llamativo, absurdo. Sí. O sea, es una absoluta tontería propia de muchos años atrás, pero que no se actualiza esa normativa. Efectivamente. Y lo que sí que han dicho todas las encuestas anteriores, Adrián Pajares, muy buenos días, es que el Partido Popular ganaría, el Partido Socialista bajaría bastante. Es importante destacar y decir a los oyentes que las encuestas no predicen, las encuestas simplemente hacen esa foto en mitad de la carrera. ¿Y qué es lo que dicen exactamente? Buenos días. Buenos días. El Partido Popular se perfila como claro ganador con el 37% de los votos, lo que le situaría entre 28 y 30 diputados en las Cortes de Aragón. El PSOE sufriría un fuerte retroceso al caer de 23 a 18 escaños, mientras que Vox confirmaría su despegue, doblando representación y alcanzando al menos 12 parlamentarios. Con este reparto a los populares no les quedaría otra salida que pactar con Vox para asegurar el gobierno o como mínimo la investidura. La suma de ambos rondaría los 40 diputados, una mayoría holgada en una Cámara de 67 que deja sin opciones reales a cualquier otra combinación. Las alternativas resultan inviables. Ni un improbable acuerdo del PP con la Junta aragonesista ni el apoyo de Aragonesiste permitirían alcanzar la mayoría absoluta, y el escenario dibuja así un giro claro hacia la derecha con un PSOE castigado por las urnas. Gracias, Adrián. Bueno, Manuel, sí. Esto, a ver, para empezar, elecciones en Aragón son claves, efectivamente, absolutamente determinantes, porque tienen una lectura a nivel nacional y porque, como bien has comentado, Javi, Aragón pues es el Ohio de España, donde el partido que gana en Aragón es el partido que finalmente gana en las elecciones generales. ¿Cuál va a ser el resultado? Todo apunta a que el Partido Popular más o menos se va a quedar igual que como estaba, y por lo tanto va a requerir el apoyo de Vox para poder gobernar, ya sea con un acuerdo de investidura, ya sea con la entrada en el gobierno de Vox. Eso todavía está por saber. Pero en todo caso va a necesitar a Vox. Y el gran vencedor, una vez más, de las elecciones autonómicas, por mucho que el PP sea el partido mayoritario, con más votos, con más escaños, va a ser Vox. Porque Vox se va a duplicar, va a doblar el número de apoyos. Estamos hablando de que se está barajando entre 12, 14 escaños. Prácticamente el doble que los que tiene actualmente. Por lo tanto, aquí el escenario va a ser ciertamente relevante. ¿Qué es lo que va a pasar el día después de las elecciones? Hay que recordarlo. En Extremadura, Guardiola, el Partido Popular todavía no ha alcanzado un acuerdo con Vox para poder gobernar en Extremadura. Es más, no descarten que se tengan que repetir las elecciones en Extremadura. No lo descarten, porque Vox está amenazando con bloquear cualquier tipo de acuerdo con el PP en las comunidades autónomas. Lo avanzamos aquí en su día. El adelanto electoral que forzó María Guardiola en Extremadura fue un enorme error. Un error de estrategia brutal, colosal. Es más, así como les digo, no descarten la repetición de elecciones en Extremadura, también les avanzo. No descarten que María Guardiola, hoy presidenta en funciones de Extremadura, desaparezca del mapa. Sí. ¿Cómo que desaparezca del mapa? Sí. Porque si Vox dice, contigo no, a mí me quitas a esta candidata porque no puedo llegar a ningún acuerdo con ella, ¿qué va a hacer el Partido Popular? ¿Le va a cortar la cabeza a Guardiola y va a poner a otro candidato con el que Vox se encuentre más cómodo y pueda pactar? No lo sé, pero desde luego ese escenario no se puede descartar, porque en realidad la llave del gobierno en Extremadura la tiene el partido de Abascal y puede imponer sus condiciones. De ahí el terrible, gravísimo error de cálculo por parte del Partido Popular, que adelantó elecciones en algunas comunidades, como es el caso de Extremadura o como es el caso de Azcón en Aragón, pensando que con ese adelanto iba a lograr la mayoría absoluta que no obtuvo en los pasados comicios. Grave error, porque se va a mantener exactamente igual, más o menos igual. Un escaño arriba, un escaño abajo. Mantienen los votos, mantienen el apoyo, pero Vox sale fortalecido.
Y el gran drama de este país, no solo es que nos gobiernen una panda de tuercebotas, sectarios, populistas, que nos están llevando a la más absoluta ruina, sino que la oposición, PP y Vox, Vox y PP, son incapaces de llegar a acuerdos. Es más, están a la gresca permanente. El Partido Popular atacando a Vox y Vox atacando al Partido Popular. Y esta es la gran tragedia de España. Porque si me dijeran, oiga, es que tenemos una oposición con sus diferencias, que se complementan y que a la hora de la verdad alcanzan acuerdos. Alcanzan pactos, ¿para qué? Para echar a la izquierda del poder y que gobierne la derecha. Una más socialdemócrata, otra más conservadora, pero derecha. Muchísimo mejor que lo que tenemos ahora, que nos están llevando a la más absoluta ruina. Pues no, imposible. O muy difícil. Entiendo que dependerá de cada plaza. En el caso de Extremadura, Guardiola, vete preparando las maletas. Porque como no llegues a un acuerdo de investidura y haya que repetir las elecciones, te auguro un mal futuro. Vamos, si yo soy Vox y no soy incapaz de llegar a un acuerdo contigo, ya lo estaría planteando. Guardiola fuera, me pones a otro. Me da exactamente igual. ¿Y qué va a pasar en Aragón? Yo creo que con Azcón hay más opciones de acuerdo. Confío, espero que haya más opciones de acuerdo. Pero el Partido Popular tiene que ser consciente de que si quiere llegar a acuerdos de gobierno con Vox, tendrá que aceptar las condiciones de Vox. Y tendrá que poner en marcha políticas que le gusten a Vox. Aunque no le gusten tanto al Partido Popular. En eso consiste llegar a acuerdos. Pero ahí están, a la gresca. ¿Y qué va a pasar con el PSOE en Aragón? Pues que el batacazo se va a escuchar en Cuenca. Va a ser colosal. Colosal. Pilar Alegría va a marcar un récord. Un récord inédito hasta ahora. El peor resultado del PSOE en Aragón. Y poco me parece. Así que vamos a estar muy pendientes porque lo que está claro es que a Pedro Sánchez le importa poco lo que suceda en Extremadura, le importa poco lo que suceda en Aragón. Él a lo que está es a mantenerse él en el poder. Única y exclusivamente. Y ha puesto a sus alfiles, a sus ministras y ministros, como candidatos en las comunidades autónomas a sabiendas de que se va a pegar un castañazo impresionante. Pero como digo, es que a Pedro Sánchez no le importa el partido. A Pedro Sánchez solo le importa Pedro Sánchez. Sí, y como comentabas, Manuel, efectivamente, ese adelanto electoral de hoy viene provocado por el año y medio que el gobierno popular viene gobernando en Aragón en minoría después de esa salida del gobierno de Vox. Un año y medio de discrepancias continuas, especialmente en materia de inmigración y medio ambiente. Sin embargo, los populares parecen condenados, como estamos comentando, ¿no?, a entenderse con los de Abascal, ya que ningún partido roza el 40% de los sondeos. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, respaldó ayer viernes, recta final, antes de ayer, hoy es domingo, antes de ayer viernes, en la final de campaña a su presidente autonómico, a Jorge Azcón. Vamos a contactar con Maite Loureiro, que ha estado siguiendo muy de cerca este cierre de campaña. ¿Qué últimas valoraciones han hecho los populares? Maite Loureiro, buenos días, porque además también ha habido nuevos enfados en Twitter, lo hemos visto, entre el Partido Popular y entre Vox. Lo han hecho además públicamente. Buenos días. Buenos días. PP y Vox se enfrentan al veredicto de las urnas tras 15 días intensos de campaña marcados por los duros enfrentamientos entre ambos partidos. En la recta final de campaña, diputados nacionales, eurodiputados, cargos regionales y las cuentas oficiales de ambas formaciones han entrado en el cruce de reproches. Hasta aquí hemos llegado, os tragaréis esas palabras, la pinza, la kitchen, un sinfín de ataques previos al cierre de campaña en el que el PP invitó a los mecoños y a Vito Quiles en un intento por competir con los de Abascal dado su ascenso en las encuestas. Los mítines también han servido para el choque entre ambos. El enfado no gobierna, gobiernan las mayorías. El enfado no gobierna. Y por eso os digo también, oye, no os olvidéis, hay que poner el cabreo a trabajar, no a bloquear. Insisto,
No vale de nada ir a votar cabreado si eso se traduce en bloqueo. ¿En qué más está el Partido Popular en estas circunstancias de un gobierno mafioso? En decirnos que hay que respetar a la presidencia del gobierno. Se presenta el señor Feijóo a reunirse en el Palacio de la Moncloa y como nosotros se lo afeamos, dice hay que respetar a la presidencia del gobierno. A la presidencia del gobierno se le respeta cuando el presidente del gobierno respeta a España. Y si el presidente del gobierno no respeta a España, nosotros no respetamos al presidente del gobierno. La disputa se produce cuando lo más previsible es que deban negociar para gobernar, como ocurre en Extremadura. Gracias, Maite. Como les decimos, hay 67 escaños en juego. Las Cortes de Aragón se eligen a partir de 3 procesos de asignación paralelos, uno por provincia, y el modelo combina un criterio territorial con otro poblacional. 14 escaños fijos para cada provincia, que son 42 escaños en total, y 25 escaños adicionales que luego se reparten en función de la población de cada circunscripción. Este diseño busca garantizar una representación mínima de los territorios menos poblados, especialmente Teruel, evitando que el peso demográfico de Zaragoza absorba de forma desproporcionada el Parlamento autonómico. Y en el Partido Socialista están desesperados. Las encuestas auguran una mala jornada electoral. Es por ello que casi han rogado el voto. Para ello los socialistas han grabado un audio del ya jubilado Marcelino Iglesias, y expresidente de Aragón, para manipular a los votantes. Un teléfono llama al fijo de las casas, sale hablando Marcelino Iglesias con un audio grabado y, lógicamente, no puede nadie contestar porque es un sonido grabado. Escuchen. Hola, soy Marcelino Iglesias. Hola. ¿Sabía usted que el PP de Azcón ha votado en contra de que suban las pensiones a nuestros abuelos? 445 euros menos al año por culpa de las derechas. ¿Es esa la manera de cuidar y de reconocer a aquellos que han dado tanto por Aragón? El 8 de febrero necesitamos que vayas a votar por Pilar Alegría, por Aragón y por el Partido Socialista. Sois patéticos. ¡Qué vergüenza! ¡Vergüenza ajena! ¿Os imagináis a los aragoneses, los pobres, teniendo que recibir, de repente te suena el teléfono en casa? Coges el teléfono, te aparece este hombre que ya está jubilado, antiguo líder del Partido Socialista aragonés. Y la gente contesta, se escucha en el audio, hola, y de repente aparece ahí Marcelino Iglesias. Hola, hola, el voto para el PSOE, una grabación. Que la gente estará alucinando, ¿pero esto qué es? Encima diciendo una mentira como una casa. No, las derechas, te van a bajar la pensión. Sois patéticos. Sois patéticos, dais vergüenza. Anda que no os tiene que reflejar mal los resultados en vuestras particulares encuestas internas para que tengáis que acudir a este tipo de apaños, de engaños para intentar recabar voto. Estáis en estado de pánico. La bofetada tiene que ser tan monumental para tener que hacer esto a la desesperada, llamar a la gente, a sus casas, a mentir, con una grabación, una cosa chusca, cutre. Dais pena, pena absoluta. Es una vergüenza. Pilar Alegría, ¡ay, Pilar Alegría! La alegría la que me voy a llevar yo esta tarde. Hemos hablado de cómo está la situación en el Partido Popular. Vamos a dar también, Adrián, a repasar cómo está en el Partido Socialista, que cerró la campaña, y algo llamativo fue ese tono completamente vergonzoso de Pedro Sánchez burlándose del Partido Popular, concretamente de su líder, de Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué ambiente hay, Adrián, en estas filas, en las filas socialistas? Pues en su última intervención electoral en Aragón, Pedro Sánchez optó por un tono de abierta confrontación, cargó contra los tecnoligarcas, señaló también al periodista Vito Quiles por su presencia en un acto del PP y dedicó buena parte del discurso a ridiculizar a Alberto Núñez Feijóo. Que digo yo de todas formas que si buscan espectáculo, que si quieren espectáculo para su cierre de campaña, pues si ya con Feijóo tiene de sobra. Es impresionante. Yo no le conocía hasta que llegó a la política nacional al señor Feijóo. Pero claro, es que resulta que el señor Feijóo piensa que Huelva está en el Mediterráneo. Y dice que las pupilas se le dilatan como consecuencia del sol en Cádiz. Y va ahí a Huesca y dice: Briefing es una empresa...
Y lejos de desgranar propuestas, centró el mensaje en alertar de que los votos del PP van a la ultraderecha, intentando movilizar al electorado ante unas encuestas que auguran al PSOE su peor resultado histórico en la comunidad. Gracias, Adrián. Por cierto, si esto fuera poco, el presunto acosador socialista y hombre cercano a Pedro Sánchez, Paco Salazar, no dejó nada bien esta semana a la candidata socialista, Pilar Alegría, el pasado jueves, porque Salazar estuvo en la comisión del caso Koldo, esa comisión del Senado donde ya entra prácticamente todo. Salazar negó durante su intervención que su entonces compañera de partido le reprochara sus comportamientos hacia las mujeres durante la comida que mantuvieron, ya saben, el 3 de noviembre del año pasado, del 2025. Leticia Barquín, buenos días. Buenos días. En sus primeras declaraciones, después de que hace 8 meses renunciara a todos sus cargos en el Gobierno y en el PSOE por unas denuncias de acoso sexual, Francisco Salazar se refirió a las que fueron sus compañeras para asegurar que siempre las respetó como profesionales y mujeres y que si dimitió de todos sus cargos fue por el bienestar de su familia y no por las denuncias. En todo caso, sostuvo que nadie en el PSOE le pidió dejar el cargo. A todas las compañeras con las que he trabajado, a todas, siempre las he respetado como profesionales y las he respetado como mujeres. Y cuando yo me retiro o renuncio a mis responsabilidades institucionales y orgánicas, lo hago por una sola razón, que es mi familia. Salazar ha dejado a los pies de los caballos en el tramo final de la campaña electoral a Pilar Alegría, negando que su entonces compañera de partido le reprochara sus comportamientos hacia las mujeres durante la comida que mantuvieron el 3 de noviembre de 2025, celebrada 4 meses después de que salieran a la luz las denuncias por acoso sexual en su contra. Salazar achacó que la exministra faltó a la verdad tras una pregunta de la senadora del PP, Rocío Díbar. ¿Sabe que Pilar Alegría le dijo a Jorge Azcón que le había reprochado su actitud en esa comida, señor Salazar? Eso no ocurrió. Eso no ocurrió. Pilar Alegría ha faltado a la verdad y es público. Y le agradezco que lo diga. Sin embargo, el mayor rejonazo no partió del PP, sino del PSOE, cuya senadora Lirio Martín le reprochó su comportamiento con las mujeres, que calificó de error y que le producía vergüenza. Intervengo con el dolor y con la indignación que puedo sentir como socialista y como mujer militante y feminista. Señor Salazar, usted erró en su comportamiento. No tuvo un comportamiento adecuado hacia mis compañeras de partido. Y eso sí se lo tengo que reprochar como socialista y como militante socialista. Y lo lamento mucho y espero que usted también lo lamente. Salazar, que llegó solo a la Cámara Alta, aseguró no mantener contacto alguno con nadie del PSOE desde hace 8 meses y rechazó haber trabajado en la campaña electoral de Alegría, pese a que diversos medios han informado que habría asesorado a la candidata socialista en Aragón. Bueno, Javi, ¿cómo transcurrió ayer la jornada de reflexión? ¿A qué se dedicaron los candidatos? Bueno, pues los candidatos estuvieron tranquilos, como suelen hacer, ¿no? Los candidatos en esta jornada, el sábado, día antes de las elecciones. Por ejemplo, Pilar Alegría quiso pasar un día tranquilo para estar con su familia, descansar, pasear, recuperar tiempo de lectura, lo dijo en su red social X. También se acercó a una librería, la librería Cálamo. Allí se interesó por un libro, por Coloquio de Invierno, que es el último lanzamiento de Luis Landero. Luego también vimos a Jorge Azcón, el candidato del Partido Popular, cómo se acercó, ¿no?, a pedir ayuda a la Virgen del Pilar, la patrona de Aragón. Estuvo acompañado también por la alcaldesa de Zaragoza, por Natalia Chueca. Hoy es un día más tranquilo, pero es un día en el que hay que seguir animando a la gente a que vaya a votar y que a la gente reflexione qué es lo que ha ocurrido durante esta campaña electoral. Yo voy a venir a la Virgen del Pilar, a pedirle ayuda a la Virgen del Pilar, y voy a aprovechar para estar con la familia y, por supuesto, para esa tarde ver el Real Zaragoza. Y ver el Real Zaragoza, eso que no puede faltar. Alejandro Nolasco, de Vox, el candidato, pasó este sábado en la reflexión en Villastar, que es la localidad donde procede su familia. Dijo que era un día para reponer fuerzas, y también en X agradeció a todos los que han acompañado a Vox en las últimas semanas. Eso dijo Alejandro Nolasco. En definitiva, una jornada tranquila. A partir de hoy pues van a empezar ya a acudir a los colegios electorales a partir de las 9 de la mañana, que quedan exactamente 14 minutos en estos momentos para que abran. Y Manuel, como hemos dicho, pues luego esta noche ese especial aquí en Es Radio. Efectivamente, a partir de las 8 de la tarde en esta Santa Casa, especial Elecciones en Aragón con Juan Pablo Polvorinos.
Las elecciones de Aragón es noticia hoy, pero también esta semana ha sido protagonista José Luis Rodríguez Zapatero, el que fue presidente del gobierno entre los años 2004 y 2011. Había sido siempre un constante, había estado siempre en las campañas del PSOE, desde las elecciones de Castilla y León de hace 4 años, incluso en las generales del 2023, pero en esta ocasión no ha acudido a las elecciones, a la campaña electoral de Aragón, se ha ido directamente hasta Caracas. Además, también hay información nueva que ha recopilado el diario El Mundo relacionada con, ya saben, Julio Martínez Martínez, que es amigo suyo y asesor de Plus Ultra. Y también hemos sabido qué ha hecho Zapatero en Caracas, por qué ha ido Zapatero a Caracas. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. Las informaciones desveladas desde hace una semana por el diario El Mundo han provocado esa desaparición del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha decidido cambiar la campaña electoral en Aragón por la presentación de un libro y un viaje express a Venezuela para participar en un acto sobre la amnistía general a presos políticos que planea su nueva presidenta, Delcy Rodríguez, o al menos así se ha trasladado desde el entorno del expresidente. Pero gracias a la información que maneja David Alandete, que por cierto estará con nosotros un pelín más tarde, el objetivo de Zapatero con este viaje ha sido el de trasladar el nombre del general retirado Miguel Rodríguez Torres, afincado en Madrid con asilo concedido por el gobierno de Pedro Sánchez, como posible ministro de Defensa en la nueva etapa abierta tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. Como decimos, a pesar de haberse alejado del foco mediático, las informaciones no han dejado de publicarse y señalan a Zapatero como principal y casi único beneficiario de la empresa de su amigo y asesor de Plus Ultra, Análisis Relevante. Según revela la información extraída del registro mercantil, los 75.000 euros anuales que cobraba de media Rodríguez Zapatero por sus asesorías suponen al menos el 45% de los ingresos totales de esta sociedad. A pesar de esas sospechas, esta semana el expresidente socialista se ha defendido de las acusaciones y se ha desvinculado del rescate de Plus Ultra. Realizo de mi actividad privada una prestación de servicios, creo que es un derecho, solo faltaría, ¿no?, que ejerzo y que está, como he explicado en algún medio, absolutamente conforme, como no podía ser de otra manera, a la legalidad. Y nada tiene que ver con lo que usted pregunta. Bueno, he visto que se han publicado muchas cosas, pero yo he reconocido y no tengo ningún problema. Solo faltaría, ¿no? ¿En qué condición la supuesta mediación para el rescate con Plus Ultra? No, ninguna, cero. Cero, absoluto. Las sospechas sobre sus negocios con la dictadura venezolana se amplían también a su familia porque, según informaciones desveladas por The Objective, la agencia creativa de las hijas del expresidente también habría establecido una relación comercial con la empresa propiedad del asesor de Plus Ultra, Julio Martínez Martínez. Según los investigadores, lo sospechoso de esta relación es el momento en el que se fraguó porque Análisis Relevante se convirtió en cliente de What the Fuck, la agencia de las Zapatero, en septiembre de 2021, justo cuando la aerolínea inició el trámite para ser rescatada por el gobierno. Cabe recordar que, según denunció Ábalos, Coldo e incluso Víctor de Aldama, José Luis Rodríguez Zapatero presionó para que ese rescate se produjera. Esto es la clave del asunto. ¿A quién creen ustedes? A ver, ¿a José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido la gran maldición de este país, el punto de inflexión en el que España pues cogió la deriva suicida que estamos viendo ahora, hace ya pues algo más de 20 años, en el año 2004. Lo que mal empieza, mal acaba. Hay que recordarlo, Zapatero llegó a la presidencia del gobierno gracias al peor atentado terrorista que ha sufrido este país. Y desde entonces no levantamos cabeza. La hundimos cada vez más. ¿A quién creen ustedes? ¿A Zapatero, que dice que no intermedió en el rescate de Plus Ultra, pero al mismo tiempo había sido contratado como consultor estratégico de su amigo Julio Martínez, que tenía una consultora Análisis Relevante, que a su vez había sido contratado por Plus Ultra? Es decir, Plus Ultra contrata a su amigo Julio Martínez. Julio Martínez crea una empresa, Análisis Relevante. ¿Y a quién contrata? A José Luis Rodríguez Zapatero, hombre. No solo a él, también a sus hijas, que son unas artistas del marketing digital, pero cuyo prácticamente único cliente era Análisis Relevante. Curioso, ¿verdad? ¿Y cuánto cobró Zapatero de Análisis Relevante? 450.000 pavazos. 450.000 euros. Y sus hijas casi 1,5 millones. Vaya. ¿Y dónde está ese trabajo? ¿Cuáles son esas consultorías que valen tanto dineral?
Eran consultorías auditivas. Zapatero se dedicaba a susurrarle al oído a Julio Martínez. Ya podía darle buenos consejos, para pagarle 400 y pico mil euros a él y casi 1,5 millones a sus hijas. Pero él dice que no intermedió, que lo del el rescate de Plus Ultra, que nos costó 53 millones de euros, una aerolínea que estaba quebrada, que no tenía aviones, que no tenía vuelos, pero que el gobierno calificó como estratégica, que no tuvo nada que ver en ese rescate. Pero Ábalos no dice lo mismo. Y Koldo no dice lo mismo. Y Aldama no dice lo mismo. Es más, Aldama dice que Zapatero se llevó 10 millones por la intermediación. ¿Y dónde está ahora Zapatero? Está en Venezuela. El país que más ama. ¿Con quién? Con su amiga de él, sí. La nueva dictadura, la nueva dictadora del régimen. ¿Para qué? Pues para intentar colocar a otro amigo, en este caso Miguel Rodríguez, amigo y asesor del presidente, que lo quiere colocar como ministro de Defensa, ni más ni menos. Pero Zapatero, espabila, amigo, espabila, date cuenta que en Venezuela ya no gobiernan los tuyos. En Venezuela gobierna un señor que se llama Marco Rubio, secretario de Estado. Así que creo que te estás equivocando de puerta. Y luego habla de que la amnistía, que le parece muy bien la amnistía. El mismo Zapatero, el mismo miserable que visitaba las cárceles de Venezuela, cogido de la manito de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, para decirle a los opositores encarcelados, a los presos políticos de Venezuela, que se callaran la boca, que no protestaran, que no levantaran la voz por su bien y el de su familia. Eres lo peor que le ha pasado a la democracia española. También tenemos novedades respecto a la fontanera, llamada fontanera del Partido Socialista Leire Díez. La Guardia Civil ha localizado un drive, una plataforma de almacenamiento en la nube, del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, que acredita la trama de corrupción que se investiga en el marco de la Operación Leire. Atención, porque fuentes consultadas por esta casa, por Libertad Digital, aseguran que la trama empleaba esta plataforma, el drive, para subir información sobre los contratos que eran amañados. Jefe de Tribunales de Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, ha localizado un drive o plataforma de almacenamiento del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, Vicente Fernández, que acredita la trama de corrupción que se investiga en la Audiencia Nacional en el marco de la denominada Operación Leire. Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital aseguran que los agentes han localizado e intervenido esta plataforma de almacenamiento a Vicente Fernández tras su detención. La trama corrupta empleaba habitualmente esta nube para subir toda la información sobre los contratos públicos que estaban siendo amañados para conseguir comisiones ilegales. Los investigadores han hallado hasta actas elaboradas por los investigados donde dejaban testimonio de su presunta actividad delictiva. La Guardia Civil ha localizado también numerosos mensajes intercambiados a través de servicios de mensajería con más protección que WhatsApp, como Signal. Estas comunicaciones demostrarían que el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y la fontanera del PSOE, Leire Díez, mantenían una relación muy estrecha. Las mismas fuentes consultadas subrayan que los investigadores sospechan que la propia Leire Díez operaba en esta trama como testaferro del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. La operación Leire, que se investiga bajo secreto de sumario, sigue abierta y no se pueden descartar nuevas operaciones policiales que impliquen a más personas en esta trama corrupta. Cabe destacar que, tal y como publicó el EDE, la actual presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, María de la Concepción Ordiz Fuertes, conocida como Conchita, también está implicada en esta trama. La presidenta de este tribunal fue nombrada por el Consejo de Ministros a propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el año 2021. Gracias, Miguel Ángel. Cambiamos radicalmente de asunto. Elisa Muliá, la actriz que acusó de presunto acoso sexual a Íñigo Errejón, ha retirado su denuncia contra el exportavoz de Sumar. La actriz, que reclamaba 3 años de prisión para el exdiputado, afirma que lo hace por razones estrictamente personales y de salud, y dice que no supone una retractación de los hechos denunciados. Mira, yo no puedo continuar con esto sola. Son más de 10 víctimas y yo ya creo que bastante he hecho dando la cara, diciendo que todo será cierto.
pero es que yo ya de verdad que me quiero retirar porque creo que la verdad tiene que continuar sola. Esto es lo que ha dicho esta semana Elisa Mulia. Sin embargo, Errejón ha decidido mantener la querella por presuntas calumnias contra ella, a la que acusa de haber intentado negociar la retirada de su denuncia de agresión sexual a cambio de que él hiciese lo mismo con su querella. La decisión del ex portavoz de Sumar introduce un nuevo giro en una causa que, lejos de cerrarse, sigue pendiente de resolución judicial, porque Mulia abandona el procedimiento sin retractarse de su denuncia, pero la acusación popular ejercida por la asociación ADIF ha decidido mantener la imputación. Esto obliga a la Audiencia Provincial de Madrid a pronunciarse sobre la viabilidad del proceso y la legitimación de esa parte para sostenerlo en solitario. Así que, Manuel, esa es la noticia. Mulia dice que se retira por motivos de salud. Vaya sainete, vaya sainete, vaya telenovela, pero vamos, de país bananero el que estamos presenciando con este particular capítulo en donde Mulia pues denunció a Errejón por ese presunto acoso y Errejón pues también ha denunciado a Mulia por calumnias. Veremos en qué termina, pero todo apunta a que finalmente todo este caso pues quedará en nada, quedará archivado. Entre otras cosas porque la propia Fiscalía no vio indicios de delito y ahora Mulia retira su denuncia. Me dan exactamente igual las excusas o los argumentos que dé la actriz. La cuestión es que no continúa con el procedimiento, quiere archivarlo y, una vez más, a mí no me da ninguna pena Íñigo Errejón, como comprenderán. El mismo que decía, hermana, yo sí te creo, que negaba la existencia de denuncias falsas cuando le toca a él. Ay, amigo, cuando le toca a él, entonces sí, hay denuncias falsas. Mulia está mintiendo. No me da ninguna pena. Esto es lo que se denomina justicia poética. Yo creo en el karma y le ha venido de vuelta a Íñigo Errejón. Ahora bien, dicho lo cual, la presunción de inocencia es sagrada. Absolutamente sagrada. Me da igual si a quien denuncian es Julio Iglesias o Íñigo Errejón. Las cosas, en primer lugar, se denuncian en los juzgados y después hay que demostrarlo. Por lo tanto, desde aquí, yo siempre he defendido y defenderé la presunción de inocencia de los denunciados. También de Errejón, que me da la sensación de que, al menos judicialmente, se va a salvar. Llegados a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia.